Señor les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos al programa Hawái para Cristo. Es un placer llegar a sus hogares a través del mensaje del Señor. Desde aquí, desde Hawái, de las islas preciosas de Hawái, es un placer llegar a ustedes. Por la bendición de Dios nos tocó ministrar en este lugar. Estamos muy felices. Gracias a Dios por todo lo que Dios nos ha concedido. Vendrán tiempos de prueba, tiempos de angustia, tiempos de tormenta, quizá. Pero por lo pronto le damos muchas gracias a Dios. Estamos muy agradecidos con Él. Hoy es un día especial. Y lo especial es que hoy es día de Pentecostés. Hoy, o por lo menos hoy celebramos la fiesta del día de Pentecostés. ¿Cómo la celebramos? Bueno, con los medios que Dios nos ha dado, con la experiencia que hemos tenido. No podemos celebrarnos, traer los sacrificios, traer los 2 panes, mecer el pan y hacer todos los rituales porque no hay templo. Pero la fiesta es permanente, la fiesta permanece para que nosotros, más que la festejemos, la experimentemos y gocemos de lo que sucedió en Shavuot, de lo que sucedió en Pentecostés. Eso será la mejor experiencia para nuestra vida como pueblo de Dios, como iglesia de Dios, como nación de Dios. Esa experiencia será inolvidable, como lo ha sido en muchos de nosotros que hemos tenido la experiencia del Pentecostés y hemos vivido de ese gozo durante toda nuestra vida. Esa es una experiencia inolvidable. Y esta mañana voy a estar hablando acerca de Shavuot o Pentecostés. Regreso con el mensaje del Señor. Hermano, es una fiesta importante para el pueblo de Dios. Important feast for the people of Porque God, Dios les habló en el día de Shavuot. because God spoke to them in Shavuot. Vamos ahora a hablar en griego y Shavuot quiere decir Pentecostés. And the related feast, which is Pentecost. 50 en griego quiere decir quincuagésimo y habla de 50 días. And it talks about 50 days. Okay. Entonces vamos esta mañana a hablar de la fiesta de Shavuot, la fiesta de And it's just about Pentecostés. Pentecost. Voy a tratar de hacer lo más corto que se pueda, I'll try to be as brief as I de can, manera que sea más entendible para cada uno de so nosotros. it can be understood for each one of us. Si nosotros ponemos atención, If we pay attention, entonces Dios en su infinita misericordia then God in His infinite mercy va a permitir que ustedes esta mañana will allow each one of us this puedan morning gozar de la experiencia de be able to enjoy the Pentecostés. experience of Pentecost. Amén. El problema de experimentar la presencia del Espíritu Santo en sus vidas The issue with experiencing the problem of the Spirit in our lives es porque se necesita muchas veces una preparación. is because a preparation is required. Cuando no es una iglesia pentecostés, When it is not a Pentecostal church, la enseñanza de recibir el Espíritu Santo, the teaching, receiving the de hablar Spirit, en otras lenguas, of speaking other se oye un tongues, poco como espantoso, como fuera de onda. is as if, what are they talking about? Y eso es exactamente lo que pasó, hermanos. And that's exactly what happened. Cuando el día de Shavuot Dios les habló, When Shavuot spoke, se salieron de onda el pueblo, se espantó, hermanos. and I think that the people Porque became afraid fuego salía de la montaña, because fire came from the porque mountain. Dios came les down the mountain. hablaba, Because God spoke to them. porque temblaba el lugar donde estaban. Because the place where they stood was shaking. ¿Qué similitud hay para el día de Pentecostés? So what comparison is there to Pentecost? Ahí Dios les habló. And there the Lord spoke to Es them. más, ya Dios les había hablado. God had already spoken to them. ¿Ok? Pero ahí, hermanos, se movió el lugar donde estaban sentados, tembló. But the place where they were standing Se shook. aparecieron lenguas como de fuego. Tongues of fire appeared upon Y them. ahí se inició el poder del Espíritu Santo And there the power of the Spirit en la vida began del ser humano. and the life of Lo human que beings. Dios quería darles. What God wanted to give them. Vamos a verlo a través de la palabra del Señor. I Así want es us to que see it through the Word of God. esa es la fiesta de Shavuot. this Entonces is vamos Shavuot. a ver, rápidamente vamos a aprender un poco y se los voy a explicar rápido. I'll go through this quickly. Dice la Biblia The Bible tells us que para esta fiesta, dice, aconteceréis y contaréis, dice, desde el día que sigue el día de reposo, desde el día que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán.
Le está haciendo referencia a la fiesta de los primeros frutos que se llevó a cabo en la Pascua. So this refers to the feast of the first fruits, that you shall also count for yourselves from the day after the Sabbath, from the day when you brought in the sheaf of the wave offering, there should be 7 complete Sabbaths. Entonces ellos sabían cuándo era el día de Pentecostés, So they knew when it was Pentecost, porque es bien marcado por la Pascua. because it is identified by Pentecost, by Dice, Passover. entonces, esta fiesta, hermanos, era una fiesta de ceremonia. So it was a ceremonial feast. Casi todas las fiestas judías o las fiestas hebreas son comida, Most Hebrew feasts are related to food. es experiencia. It's experience. Entonces, ellos, hermanos, experimentaron la presencia de Dios. So they experience the presence of God. Dios les demandó a ellos una ofrenda. They'll require from them an offering. Entonces, algunas iglesias que son del campo So some churches are in the llevan country. llevan su trigo, They- llevan su They primicia. bring their wheat, their first fruits Y of the la verdad de harvest. las cosas es que es una ceremonia bastante grande. And it's a pretty big celebration. Había que llevar algunos corderos, You had to había que bring sacrificarlos, sheep, you had to había que sacrifice llevar them. 2 panes con You had levadura to bring 2 y el unleavened sacerdote breads. tenía que And mecerlos the priest had to wave it. y todo eso se hacía. And all this is done in this Algunos way. dirán, hermanos, ¿por qué no lo hacemos? Some say, well, what are we doing? Bueno, no podemos hacerlo Well, we can't do it porque no hay templo. because there's no Amén. temple. Entonces, la ceremonia de Pentecostés So the ceremony of Pentecost consiste en nuestra experiencia con Dios, consists in our experience with que God, Dios habla en nuestras vidas. and the Lord speaks to our lives. Entonces, hermanos, Shavuot quiere decir quincuagésimo. Es el quincuagésimo día después del Shabbat de la Pascua. It's the 50th day after the Passover Shabbat. Y esta fiesta, hermanos, es una de las 3 fiestas importantes And this is en la one of the Biblia. important feasts we find in the Bible. La primera fiesta The first es la fiesta de la Pascua is Passover, o los panes sin levadura, the feast of the unleavened bread, los primeros frutos. the first fruits. Son las fiestas de primavera. These are the spring feasts. Después hay un periodo Then there's a period that goes y a la by. mitad de ese periodo de fiestas está la fiesta de Pentecostés. Then there's the feast of Pentecost. Muy importante fiesta. Very important. Después está la fiesta del otoño, Then the fall feast, que es la fiesta de las trompetas, que no es fiesta, which is the trumpets, y el día más santo del pueblo de and Dios, the que holiest es day, Yom Kippur which is Yom Kippur, o Día del Perdón, or the day of forgiveness, y la fiesta de Sukkot and Sukkot, o la fiesta del or tabernáculo. what we know as the Feast of Tabernacles. Entonces, basado a esto, la fiesta de Pentecostés es a la mitad de las fiestas. So based upon this, Pentecost is in the middle, so to speak, of all the feasts. ¿Por qué es importante? Why is this important? Porque cuando nosotros celebramos la fiesta, Because when we celebrate the feast, hermanos, empujamos la venida del Señor. we're looking forward to the return of Christ. Porque dice que el Señor no iba a venir Because Lord will not come hasta que no iba a poner todas las cosas que tenían que ser until the things that were to be en nuestras are vidas. placed in order in our lives. Y esa celebración cada día se hace más popular. And this celebration becomes popular each Entonces day. nosotros, dice Pablo, So Paul says, tenemos que celebrar la fiesta no con la vieja levadura. Nosotros tenemos que celebrar la fiesta sin malicia, con temor de Dios en nuestro corazón. so we're to be ensured that we don't have leaven in our lives, rather to have holiness in our lives. Entonces, hermanos, la promesa del Espíritu Santo So the promise of the Holy Spirit era algo que Dios quería establecer en su pueblo. is what God wanted to establish for his people. Quiero que nosotros entendamos algo. I want us to understand something, Nosotros somos el pueblo de Dios. that we are the people of God. Él escogió un pueblo He had chosen a people, y por alguna razón and for some reason, tú fuiste escogido por eso. we were added to those people. Entonces no éramos parte del pueblo de Dios. So we were not a part of the people of Éramos God, gentiles, éramos Gentiles. extranjeros, and the foreigners. éramos ilegales. We were illegal, so Pero to speak. ahora But now, somos ciudadanos del reino. we are kingdoms. Ahora somos Now el we are pueblo citizens of the kingdom de of heaven. Dios. We are the people of God. Somos la familia de Dios. We are part of the family of God. Entonces, esa promesa que Dios hizo a su pueblo, This promise that God gave to his people Él la quería hacer ese día de Shavuot. was during that day of Shavuot. Y les habló y les dijo, And he told them, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mis pactos, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que diréis
a los hijos de Israel. Now then, if you will indeed obey my voice and keep my covenant, then you shall be my own possession among all the peoples, for all the earth is mine. And you shall be to me a kingdom of priests and a holy nation. These are the words that you shall speak to the sons of Israel. Entonces, una de las condiciones que era para Pentecostés So one of the conditions for Pentecost era que nosotros teníamos que ser, Dios quería que nosotros fuéramos su pueblo, was that he wanted for the people to be his people, sus sacerdotes. his priests. A mí me encanta esto. And I like this. Rogelio va a dar la clase del sacerdocio en el tabernáculo. Estén atento, amén. And so pay attention, please. Pero Dios quería que nosotros fuéramos sacerdotes. The Lord wanted for his people to be priests. Pero ¿saben en qué nos hemos convertido, hermanos? But you know what we become? En simplemente creyentes, We become en simply simplemente gente que está sentada believers. en las sillas. We have become spectators. Dios no quiere eso para nosotros, And nunca ha Lord querido eso. He's never wanted that for us. Esa fue la razón que hubo un tabernáculo. That's why there was a Esa era la tabernacle. razón que hubo un sacerdote. That's why there was a priest. Esa fue la razón que iban a llevar sus ofrendas. That's why there were Esa fue la razón offerings. que hubo profetas. That's why there were prophets. Porque el pueblo no quiso. Because the people No didn't quiso want to ser sus participate. siervos. No They didn't quisieron want to ser be sus his servants. sacerdotes. They didn't want to be his priests. Y eso, hermanos, es realmente doloroso. And this is truly regrettable. Porque ¿en qué se convirtió eso? Because what did that become? En que si no estaba el sacerdote, ¿qué iban a hacer? And that if the priest wasn't there, then what Ese no would es happen? el plan de Dios, hermano. That's not God's El plan de plan. Dios es que tú, yo God's y cualquiera que es llamado is that anyone es who is un siervo de called, Dios, es who un is a servant of sacerdote God, de Dios, who is a está priest of llamado God, para ser lleno del Espíritu is called to be Santo, filled with the Holy está llamado Spirit, para predicar su and is palabra, called to preach porque His Dios word, quiere hablar because the Lord wants to directamente speak directly a nosotros. to us. Ese es el plan de Dios. That is God's plan. Siempre ha sido el plan de It has Dios. always been God's plan, Y no lo entendemos. and we don't understand Y it. muchas veces que decimos, ojalá Dios quiera que venga un profeta And many times say, man, I wish a prophet would come y que me by, diga alguna palabra que me guíe a or Dios. that a word would come that would guide me to God. Cuando Dios todas las mañanas te quiere hablar, When God wants to speak to you every morning, pero muchas veces but many times no queremos escuchar. we don't want to listen. Entonces, ese es el plan, hermanos. So this is the plan. Entonces, para la preparación para recibir la Torah, So in order to receive the law, que ese fue el propósito que los llevó al monte, which is the purpose they were taken to the Ahí- mountain, ese acontecimiento era un acontecimiento de un matrimonio. and this was a type of marriage pact, so to speak. Shavuot es un acontecimiento en donde Dios se iba a casar con su pueblo. It is believed an occasion where God would marry his people. Y Dios le va a dar el contrato matrimonial. And then marriage pact would be signed. Si usted conoce un poco de las fiestas judías, If you know sabrá about que eso era the Jewish así. feast, you know that's how it took place. El esposo le va a dar el contrato matrimonial. The groom would have the marriage Y contract. cuando Dios le empieza a dar el contrato And when matrimonial, God starts to give this solo marriage llegó a contract, darle 10 he was only able to give them 10 palabras, 10 10 mandamientos. commandments, Y ellos se espantaron. and they became afraid. Una de las cosas que existe, hermanos, One of the things that exists en los seres humanos, within human beings es que cuando tú le empiezas a hablar la palabra is that when you start to speak y the ellos word viven en pecado, and they're living in dicen, sin, no, déjalo así, así. like, no, Yo estoy bien. just let it be. I'm Yo estoy good. bien. I'm good. Aquí se dice que Él les iba a entregar la ley, It is said that they were going to be given las the law, instrucciones. which are God's instructions, En hebreo es Torah, the Torah. pero eran las instrucciones. But they were the instructions, Dios se las quería entregar. and God wanted to give Los them to him. judíos lo cuentan como que fue cuando Dios les entregó la Torah, pero no es así. The Jews say that's when God gave them the Torah. Dios solo les dio los 10 mandamientos. He only gave them the 10 commandments. Y dice la Biblia, And the Bible tells us, y dijo al pueblo, están preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Y aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y especies nubes sobre el monte y sonidos de shofar muy fuertes, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y se espantaron, hermanos, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. he also said to the people, be ready for the third day, do not go near a woman. So it came about in the third day, when it was morning, that there were thunder and lightning flashes, and a thick cloud over the mountain, and a very loud trumpet sound, so that all the people who were in the camp trembled. Then they said to Moses, speak to us yourself, and we will listen, but do not have God speak to us, or we will die.
¿Saben qué es lo que pasa en estos días, hermanos? You know what happens these days? Lo mismo. The same thing. La gente no quiere oír a Dios. People don't want to listen to La God. gente le parece muy radical la palabra. For many people, His word is too radical. La gente piensa que Dios es un Dios dominador. They think that God is a Y dominating por esta God. causa se pierde la oportunidad And that's why they miss the de ser opportunity llenos del Espíritu Santo. to be filled with the Holy Spirit. Solo hay un cristianismo sin hablar en lenguas, The solo hay Christianity un cristianismo without speaking in frío, tongues, un a cold cristianismo Christianity, tibio, que no a se pueden lukewarm mover, que Christianity, no pueden in which creer, they cannot que no move, pueden they cannot actuar, believe, que no pueden reprender, they cannot rebuke porque les da miedo. because they're afraid. Hermanos, Brothers, esto no tiene que ser así. This doesn't have to be this way. Dios quiere hablar a nuestras vidas. God wants to speak to our lives. Entonces, como el pueblo no quiso, So because the people didn't want to listen, ¿qué le pasó al pueblo? what happened to the people? Mira, aquí escribí algo. And here I wrote something. Dice que cuando el pueblo de Israel se negó a seguir escuchando a Dios y le rogaron a Moisés que fuera su mediador entre Dios y ellos, se perdieron de recibir solo la instrucción de Jehová de su propia voz, sino también ser llenos del Espíritu Santo que iba a ser enviado para dirigirles y saber cómo guardar los mandamientos de Jehová. Entonces, en lugar de esos, Moisés subió por 40 días para recibir las tablas de la ley, y luego del pecado del pueblo, el Espíritu Santo fue detenido hasta 1200 años. 100 años por cada tribu que estuvo en el monte Sinaí. So when the people of Israel refused to continue listening to God and begged Moses to be their mediator between them and God, them is receiving not only all of Jehovah's instruction from their own voice, but also being filled with the Holy Spirit, that was going to be sent directly to them and know how to keep the commandments of the Lord. So instead, Moses went up for 40 days to receive the tablets of the law, and after the sin of the people, the Holy Spirit was detained for up to 200 years, 100 years for each tribe on Mount Sinai. So, esta fue, hermanos, esta fiesta es una de las fiestas de conmemoración en que Dios le habló al pueblo. So this is a memorial type feast where God spoke to the people. Fue cuando Dios les quiso dar toda su Torah, toda su palabra, When toda Lord su instrucción. wanted to give them His word, His voice, Y ellos no le quisieron escuchar. but they did not want to listen. Por eso no les dio el Espíritu Santo. That's why the Spirit did not come upon Porque them, les iba a dar la palabra because He had given them the word, y luego les iba a dar el Espíritu and then Santo the Spirit of God, para que la so entendieran, that they would understand, para que la so obedecieran. they would obey. Pero como no quisieron, But since they didn't want it, no les dio nada. He didn't give them anything. So, ¿entiende usted esto, hermanos? ¿Por qué es que mucha gente So why is it that many people no puede sentir ese poder en su vida? cannot feel the power in their lives? Porque no lo quieren. First off, because they don't want Him. Por eso es porque mi esposa hablaba, su oración se pierde. That's why my wife Porque said no hay that your prayer is una lost, convicción a la because there's no palabra. conviction as it pertains to the word. Cuando hay convicción a la When there's palabra, conviction in the word, es mucho más fácil it's a lot que easier nuestra vida sea that our dirigida. life be led. Pero si no hay atención a la But if there's no palabra, attention to the word, no hay dirección a nuestras there's no vidas, direction in our nos lives. encontramos con muchos We problemas find ourselves in a lot of porque no somos problems guiados por su because we are palabra. not guided by His word. El Señor dijo, yo voy a mandar de mi The espíritu. Lord said, I will send my Les voy a Spirit. mandar el consolador para que I esté will con send the vosotros. Comforter to be with you. Él los guiará a And He toda will lead verdad, a you toda to all justicia. truth and to all righteousness. Ese es el plan de Dios. That is God's Ese era el plan. plan de Dios. That was God's plan back then Entonces, as well. 1200 años So 1,200 years went después, by, un día vino ese cumplimiento. and then came that fulfillment. Y el cumplimiento de la fiesta de Shavuot vino en el día de Pentecostés, que quiere decir 50 días en griego, y vino en el templo a la casa de Dios cuando Jesús envió su Espíritu Santo sobre los 120 discípulos que lo habían visto ascender. The fulfillment of the Feast of Shavuot came on the day of Pentecost, number 50, in the temple or the house of God, when Jesus sent the Holy Spirit from Himself on 120 disciples who had seen Him ascend into heaven. Entonces, miren algo que pasó en mi vida. So look at something happened in my life. Yo fui al Instituto Bíblico I went to Bible y Bible nunca Institute, jamás supe qué era Shavuot. and I never knew what Shavuot was. Nunca supe de dónde había salido la fiesta de Pentecostés. I never knew where Pentecost came from. Pero sí sabía en griego qué But era el acontecimiento. I knew that the translation for Greek of ¿Por qué Pentecost, 50 días? because for 50 days, Porque en la Pascua Jesús murió because in the Passover, Christ died,
Y estuvo 40 días predicándole a sus And he discípulos. spent 40 days preaching to the disciples. Y él les dijo que no se fueran de And he Jerusalén told them to not leave Jerusalem hasta que no fueran llenos del poder del Espíritu until they were Santo. filled with the power of the Holy Spirit. Y cuando ellos escucharon el mensaje, And when they heard the message, se quedaron en Jerusalén they stayed in Jerusalem, y el Espíritu Santo tardó 10 días. and the Spirit took 10 days. Dice la palabra de Dios, según el testimonio de Pablo, According to the testimony of Paul, que el Señor Jesús se le apareció como a 500 hermanos. the Lord Jesus appeared to about 500 people. ¿Dónde estaban los otros 380? What were the other 380 Que no estuvieron para recibir el Espíritu that were not there Santo. to receive the Holy Spirit? Ese es el problema de la iglesia. That is the problem with the church. Miren, hermanos, Look, brothers, cuando los apóstoles predicaron la palabra, when the apostles preached the word, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo cayó sobre todos los que estaban the sentados. Spirit of God fell upon all those who were seated there. Y esos textos todos los And conocemos. we already know these verses. Hechos 2. Hechos 2 todos lo conocemos. Acts chapter 2, we all know it. Si eres pentecostés, tú lo If you're conoces. Pentecostal, you know what Ahora it quiero que is. entiendan algo. I want you to understand something. Que el poder de Pentecostés, cuando Pedro les predicó, That when Peter preached, había cerca de 2 millones de gente en Jerusalén. there were about 2 million people in Jerusalem. Porque Pentecostés es una fiesta muy grande. Because hermano. Pentecost was a major feast. La gente ahorraba su dinero The people saved their money para poder ir a las fiestas, aunque sea una vez en su in vida, order to go and attend at least one a feast. Jerusalén. Then they would go up to Había de Jerusalem. todas partes del mundo There were people there from all y over se the world. estaban un año, hermanos, And that they were there for a para year. poder participar en las fiestas. And they prepared themselves for a que year Dios to les había participate in the establecido. feast which had been established by God. Entonces, en esa ocasión, So on this occasion, estaban en el templo they were in the temple cuando de repente llegó, hermanos, el poder del Espíritu when Santo. the Spirit of God came upon them. Dice que cuando ellos estaban reunidos en Pentecostés, And when they were gathered together, quiero que entiendan esto, ellos no estaban en el aposento alto, ¿ok? No tenían nada que hacer ahí, era día de fiesta y tenían que estar, ¿en dónde? En el templo. they were gathered together. ¿Ok? Entonces, eso lo entendemos. So we understand this. Así es que estando ahí, So being present, había miles, había muchísima there gente, were hermano, many people had gathered together que se dio cuenta de to lo que se celebrate había Pentecost. sucedido. And they heard and saw what Y took dice place. que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. And So, suddenly a noise like a violent rushing wind came from heaven and they filled the whole house where they were sitting. ¿qué pasó en Shavuot? So what happened? Tembló, It shook. se espantaron. The people Hubo fuego. were afraid. There was fire. Y dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with different tongues as the Spirit was giving them the ability to speak out. Hermanos, tal como el pueblo de Israel nació como congregación en el día de Shavuot, Just like the people came to the congregation in Shavuot, la iglesia esencialmente nació en el primer Shavuot the church was born tras la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. during Pentecost after the death and resurrection of our Lord Jesus Christ. No fue casual que Dios escogiera Shavuot It wasn't a coincidence that Shavuot para was derramar chosen de su espíritu y dar as a poder day to pour out His a Spirit los primeros seguidores. to give to the first ones. Ese era el plan original. That was the original plan. Las lenguas de fuego, los grandes sonidos descritos en el día de Pentecostés, estaban directamente relacionados con Shavuot. The writings were directly related to Shavuot. Los milagros que se describen en el libro de los Hechos, The miracles we see described in the book of en Acts realidad, hermano, es el cumplimiento de miles de años atrás. were the fulfillment of prophecy. Y estas señales seguirán a los que creen. And these signs will follow those who believe. Y por muchos años, And for many years, la fiesta de Pentecostés no se celebró. the Feast of Pentecost wasn't celebrated. Después de los 400 años que la iglesia fue perseguida, After the 400 years that the church was persecuted durante la Edad Media, hermanos, during the Middle Ages, existían buenos cristianos. there were good Siempre ha Christians. habido There's always been. gente de Dios, There's always been people of gente God, temerosa de Dios. people who are fearful of God. Pero no había ese mover del Espíritu But there Santo wasn't a move of the Holy hasta que Spirit llegaron los años
1900, until the 1900s, cuando en Topeka, Kansas, when in Topeka, Kansas, el fuego de Pentecostés se hizo presente. the fire of Pentecost began to manifest. Y de ahí nace la iglesia Santidad Pentecostés. And there the holiness movement is born. Las iglesias Pentecostés nacen de Azusa. They were born out of Azusa Revival in Y, 1906. y en Azusa, And then Azusa, un pastor a pastor, fue lleno del poder del Espíritu Santo. William Seymour, was filled with the power of the Holy Y Spirit. sucedió el milagro de Pentecostés una And vez the miracle of más. Pentecost manifested La once casa again. se llenó de la presencia de And the Dios. place was full of the Todos presence los of que God. llegaban al templo And all those who eran came llenos del to the Espíritu church were filled with Santo. the temple of God. Corrió como pólvora en toda And it América. spread throughout all of North Y el America. Espíritu Santo se empezó a And the Spirit of God manifestar. began to manifest. Las iglesias legalistas, The legalistic churches, perdón, mejor dicho, las iglesias que no tenían este or rather conocimiento, the churches that didn't have this lógico, se knowledge, espantaban. they became afraid. Pero cuando el Espíritu Santo But when the Spirit fue of God llegado a todas esas iglesias, came upon all hubo those una churches, explosión en el there Evangelio. was a tremendous explosion of the gospel De manera que llegó hasta nuestros in países such a way that it came to our countries con ese mismo poder, with the same con power, esa misma señal, with those same porque signs, ese es el plan original de because Dios. that was God's plan. Y ahorita, ¿qué es lo que está pasando? So what is happening now? Porque ya no se manifiesta Dios. Why is God not Porque parece manifesting? que ya no hay salvación en What las does it seem that there's no almas. salvation in the ¿Por qué? Es souls? porque ya no se manifiesta el poder del Espíritu Santo. Why are we not seeing manifestation of the Holy Spirit? Dice, porque ustedes han puesto una división. Because the division has been Porque placed. vuestros pecados han estorbado. Because our sins have Pero no perturbed, se ha cortado la And then- mano de Jehová but the hand of God para salvar. has not been cut off towards Dios es salvation. el mismo de ayer, de He hoy was y the por same los yesterday, siglos. today, and Y Él forever. seguirá derramando de And su He will Espíritu continue pouring out His Santo Spirit a los que lo busquen, to those who seek Him, a los que lo quieren. to those who love Him. Fue tan impactante, hermanos, And this is so el impactful mover del Espíritu Santo en los años in 900 the 1900s que miles de cristianos that thousands of Christians empezaron a ejercer el ministerio began to con exercise the un fuego ministry y una pasión with a passion and a que llegó a fire muchas partes en el mundo. that touched many different places of the world. Puerto Rico Puerto Rico es una de ellas. is one of those places. Muchas partes de México y And many parts of Centroamérica Mexico and Central America pudimos gozar were able to del poder enjoy del Espíritu of the Santo. power of the Holy Spirit. Hace unos días vino una familia de Puerto Rico Some time ago, we had a family from Puerto Rico con come la experiencia del poder del Espíritu with the Santo. experience of the power of the Holy Un día Spirit. le voy a pedir para que testifique And I'm going to ask her to testify cómo recibió el Espíritu Santo, about how she received the Holy Spirit, porque eso nos va a alentar, because this will help us. eso nos va a ayudar. This will help us. Rápidamente voy a contarles un poco de mi I'm going testimonio. to share with you about my testimony. Cuando yo me convertí, When I converted, pues leí esto. I read this, Yo dije, yo quiero ese poder. and I said, I want that power. Yo le preguntaba a los hermanos, hermano, ¿cómo hago para que Dios me llene de su Espíritu And I asked the Santo? brothers, how can Tienes que I be consagrar filled tu with the power? vida. Tienes que hacer un compromiso He con says, Dios. you have to make a commitment with God. Tienes que consagrarte a You Él. have to consecrate Yo lo voy yourself. a hacer. I'm going to do it. Y hermanos, en nuestra denominación, In our denomination, los días sábados on Saturdays, era un día que nosotros llamábamos día de aposento was alto. day with the high places, we called O it. sea que la iglesia se congregaba ese día The sábado church congregated, and that Saturday, solo para orar only to que pray, Dios nos llenara del Espíritu and so that Santo. we be filled with the Holy Spirit. Y era la gloria de Dios, yo recuerdo And I eso. remember it's the glory of Los God. hermanos temblaban, The brothers sudaban, would shake, gritaban, alababan they a would scream, Dios. they would Y praise eso era, God. hermanos, tremendo. And it was tremendous. Y yo cuando vi, dije, oye, ¿qué es esto? And I was like, man, what is Si this? Dios te va a llenar con su Espíritu God's Santo. going to fill with His Holy Spirit. Recuerdo el primer servicio de aposento alto. I remember the first service we had Cuando el Espíritu Santo vino sobre mi vida. when the Spirit of God came y, upon hermanos, my life. solamente vino una de sus bendiciones que Él sabe dar. He gave me one of the blessings only He knows how to Me give. perdonó, me He limpió, forgave me me, He lavó, cleansed me, He washed quitó me. todo lo malo de mi vida, everything bad from sentí my su life. presencia, I felt His presence. sudé, lloré, salté. I wept, I cried, Yo dije, wow, qué maravilloso. and I was like, man, this is awesome. Eso ya no se acostumbra, And we're used to that. porque si alguien You lo don't see it hace, anymore. rápido se le quedan viendo así con, ¿y qué trae este? Not today. If you do that, people look at you like, what's up with this guy? Esa es la experiencia Right? de But Shavuot. that is the experience of Shavuot. Pero ya no se está usando. But it's not being seen. Es bueno que regresemos a las sendas antiguas. It's good for us to Es bueno que return to the gocemos old de ways, su presencia. to enjoy His Es bueno que lo presence, experimentemos en that nuestras we vidas. experience it in our lives. Les garantizo que nuestras vidas And I guarantee that our lives va a tener mejor will be ubicación. very different. El conocimiento de su palabra, The knowledge of His va a ser word más- el temor will be de different. Dios
the fear va a of estar God más en nuestros will be corazones. more present in our No hearts. tenemos tanto que depender de la We hermana don't o have to del depend hermano, upon the brother and the porque sister, Dios nos va a dirigir because God will lead us, a que no hagamos mal, a and que that we not busquemos de do Dios. bad, but that rather that we seek the Lord. Entonces, hermanos, cuando los hermanos me decían que me considerara, pues yo hacía lo mejor. So when the brothers say, do it, I did it. Y mi hermano y yo estábamos en ese And sentido. my brother and I were in that same sense. En la noche cuando dormíamos, mi mamá nos escuchaba When que we were hablamos, asleep, que cantábamos, que I remember her orábamos, singing and praying, y estábamos en ese sentido. and we had that sense. Entonces fuimos, acudíamos a los And servicios so we would go to the services, y ya algo pasaba. and something happened. Y un día algo pasó. And one day something did happen. Entonces yo me acerqué a un hermano, ¿sabes qué, hermano? I said, you know what, brother? Ya tengo días buscando I've been el seeking poder del Espíritu Santo, the pero filling of the Holy Spirit. hay algo. Dice, ¿sabes qué? Algo te está estorbando. So you know something's stopping you. Ah, Something's caray. stopping it. Ah, caray, ¿qué es eso? I'm like, what is it? Entonces mi hermano So my brother, y su servidor My brother and I, compramos la revista Life. we used to look at Life magazine. Una revista en esos momentos sería una de las mejores revistas, más limpias que había. In those times, it was a pretty nice magazine. Pero ya en aquel entonces, Well, back then, hace muchos años, many years ago, ya presentaban algunos dibujos de trajes de baño they had some drawings de aquel of entonces. women in bathing suits. Y las coleccionábamos. And we would collect these magazines. Y el pastor nos dijo, ¿sabe qué? Ustedes tienen algo por ahí The escondido. pastor said, you're hiding something somewhere. ¿Pero qué? And I was like, what? Y cuando mi hermano levanta el colchón, And when my brother lifts the mattress, he digo, pues esto es. said, well, this has to be it. Y sacamos todo, hermanos, y lo So tiramos. we took it out and we threw it out. El siguiente día recibimos una tremenda bendición de The parte next de day was Dios, a tremendous blessing que from God. casi hablábamos en And we lenguas. almost spoke in tongues. Y vuelve a decirnos, And I ¿ya tell you sacaron again. todo? And then, did Sí, you take everything dice, out? ya. Yes, we did. Mi hermano era boxeador, And my brother was a tenía boxer. unos guantes, We had boxing gloves. y eso pues era su ídolo. And that was his idol. Digo, tienes que tirar tu último ídolo que So you had to tengas. throw out your last idol. Y lo tiró, hermano. And so he threw it out. Algo pasó. Something happened. Miren lo que es el enemigo, hermano. I look at the enemy. Ese día nos fuimos a la iglesia sabiendo que íbamos a recibir el That day, poder del we went to Espíritu church Santo. believing we received the power of the Holy Spirit. Creíamos, lo habíamos aceptado, We believed it, we had teníamos la accepted it. experiencia de la We bendición. had the experience of the Ese blessing. día íbamos a hablar en otras That day we lenguas could speak in other y el tongues. milagro se iba a realizar en And the nuestras miracle vidas. would manifest in our lives. Pero siempre el diablo metido. But the enemy is always sneaking in. El viejo hombre, la vieja naturaleza. And the old nature. Yo llevaba los lentes de mi hermano, And I had my brother's glasses. y unos lentes muy bonitos que tenía. Very nice glasses that he Y had. mi hermano, pues éramos jóvenes, And we were young. 15, 16 años. 15, 16 years old. Dice, a ver, déjame ver a ver si voy bien peinado. He said, let's see if I'm looking Pues, myself in your glasses. Mi hermano tiene su pelo chinito y muy bonito. He had very nice hair. Dice, no, estás bien. I said, Y you're dice, good. déjame verme. He said, no, let me see myself. Y yo dije, ¿para qué te quieres ver? ¿Estás I'm bien? like, what do you want to see? You look good. You look fine. Y dice, entonces dame mis lentes. I give him my glasses back. Y hermano agarra los lentes And he grabbed my y glasses. se los avienta. And I took the glasses and I threw it out. I threw them at him. Y vamos para la iglesia. And we're on the way to church. Qué tristeza, hermano. How sad, brothers. Qué dolor. How painful. Todos los hermanos en bendición. All the brothers in blessing. Y nosotros ni en sudor nos caía, hermano. And we weren't even sweating. Nada. Huecos. We were empty. Completamente le habíamos faltado a Dios. We had fallen short with God. Solo cuando tú pides la dirección del Espíritu Santo, Only when you ask the blessing of the Holy te Spirit das cuenta de lo mal que actúas. do you see how bad you act. Por desgracia, la gente Unfortunately, people no tiene a Dios. don't have God. Vive en fornicación They're in fornication, y no sabe ni siquiera qué es eso. and they even know what it is. Porque ellos dicen, es mi novio, Because they say, well, that's es my mi boyfriend. pana, That's my vivimos partner. juntos. Pero no saben que están en fornicación. And they don't know they're in No fornication. saben que están They pecando. don't know they're sinning. Porque no tienen el Espíritu Because Santo. they don't have the de Dios. Spirit of God. Qué mal me sentí. And how bad I felt. El siguiente domingo The next Sunday, lloré, pero lloré con todo mi corazón. I wept with all of my heart. Señor, me sentí decepcionado. And I feel disappointed. ¿Por qué? ¿Por qué me tiene que pasar Why esto? does this have to happen? A veces me dice que yo parezco una persona muy mansa. Sometimes I've seen like a pretty gentle person. Yo era el diablo, hermanos. Well, there's Yo era always el the diablo devil. en temperamento. I had a bad temper.
Dios me cambió. and the Lord changed me. Y cuando estaba el domingo en la escuela And when I dominical, was in Sunday school, llorando al Señor, I Señor, was crying and saying, Lord, ¿por qué me pasa esto? what has happened to ¿Por me? qué no me quieres dar tu Espíritu Why don't you want to Santo? give me your Holy ¿Por qué Spirit? no puedo hablar en otras Why lenguas? can't I speak in other tongues? Y así estuve hablando And that's how I y was orando. praying and Y crying. no me había dado cuenta que estaba hablando en otras And then I lenguas. realized I was speaking in other tongues. Yo dije, gloria a Dios, Señor said, me ha "Glory to llenado God." con su poder. Los hermanos, Dios te llenó con su And poder, people like, gloria a brother, Dios. the Lord filled you with His presence. Glory to God. El Espíritu Santo de Dios The Spirit vendrá of God will come solo a aquellos only to those que escuchen la palabra de Dios. who listen to the word of Solo God, aquellos Only que those quieran obedecer a Dios. who want to obey God. Solo aquellos Only over those que lo deseen en su corazón. that desired in their hearts. Siempre recuerdo a un borrachito que siempre llegaba a la I iglesia always remember this drunk person who's come y to no church. cambiaba y no And cambiaba. he didn't change, he didn't change. ¿Qué va a pasar con este? And I was like, what's going to happen with this one? Y un día alguien lo tomó y lo llevó al altar. And one day somebody took him to Y the altar. como el altar, una vez que ya alguien llega, no es como aquí, allá todos pasan al altar y se llenó. Back then, the altar was full of people. Y él todavía un poco borrachito, And he's still a little drunk, reaccionando a lo que estaba sucediendo, reacting to what's happening around him. se queda viendo al cielo And he's looking up at heaven. y le dice, Espíritu Santo de Dios, And he says, Holy Spirit of God, échate un brinquito, let me, nada te let me jump. cuesta. It doesn't hurt you any. Y en ese momento aquel hombre In empieza a that alabar a moment, Dios, that man starts to praise empieza a hablar en God. otras lenguas y todos nos He starts speaking in their quedamos tongues. And we were sorprendidos. all astounded. ¿Cómo es posible? How is this possible? Para Dios no hay nada For imposible. God, there's nothing impossible, brothers. Cuando tú lo deseas en tu corazón, We desire it in your heart. Dios cumple su The Lord promesa fulfills this cuando promise tú eres un vaso escogido because you're a chosen para vessel. And that happened. para recibirlo, And you receive para him estar con Él. to be with him. Pentecostés es una promesa cumplida. Pentecost is about a fulfilled Ezequiel promise. habló de esta promesa, Ezekiel spoke about Jeremías this. habló de esta promesa, Jeremiah spoke about this. Daniel habló de esta promesa, Daniel referred to Joel it. habló de esta Joel promesa, prophesied it. de una restauración, About a de una restoration. llenura del Espíritu Santo And about a help from que the Holy vendría Spirit. en los postreros días. It will come in the last days. Dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. And I will put my spirit within you and bring it about that you walk on my statutes and are careful and follow my ordinances. Ese hermano, de ese poder nos va a ayudar en nuestras vidas This part will help us para in our caminar ways correctamente. so that we walk correctly. Cometemos errores humanamente, Do we sí, make mistakes humanly? Yes, we pero do. esa ayuda bendita del Espíritu But Santo when we have the help from the Holy que te Spirit, hace sentir inmediatamente miserable makes you feel porque le miserable faltaste a Dios, because you feel porque le short with the Lord, ofendiste. because you offended Him. Porque si Dios te llamó a ti, Lord hermano, called you, tú brothers. nunca podrás ser feliz You will never be able to be happy. sirviéndole a Satanás. If- Nunca podrás ser You feliz will not be able to be sirviéndole happy al diablo. If the enemy ¿Por by serving qué? the devil. Porque el Why? Espíritu Santo Because the Spirit of te va a God traer convicción a tu Will bring a vida. conviction upon your life. Y cuando tú lo abres tu And when you corazón, open your heart, Él va a obrar He will increíblemente work powerfully de acuerdo a su promesa. according to His promise. Entonces Jesús nos prometió enviar la promesa del So the Padre. Lord promised to send the Cuando Spirit les of God. dijo, he aquí, yo envío la promesa de mi Padre, pero vosotros asentaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de potencia de lo alto. And behold, I am sending the promise of my Father upon you, but you're to stay in the city until you're clothed with power from on high. Me lo sé en la antigua versión, ¿ok? And this the old Pero es lo version. mismo. It's my own version. It's the same Dios thing. les digo Right. que no se fueran. But the Lord said, don't leave Si Dios te dijera que no te fueras esta If Lord mañana would tell you, don't hasta leave que no recibas el Espíritu until you receive the Santo, power of the ¿qué Holy Spirit. harías? What would you do? ¿Qué harías? What would you do? Ay, hermano, Little brothers. aquí vas a sacar el servicio y ya se tardó el pastor. Man, the pastor's taking a long time. Ya se está tardando. It's taking a while. Yo con hambre. I'm hungry. Tenemos muchas preocupaciones. We have many worries. Es más, a muchos no les interesa mucho la presencia de And to Dios. be honest, many people aren't interested in Por God's eso presence. tienen que depender de otros. That's what they have to depend upon others. El apóstol Pedro decía, porque vosotros sois un real sacerdocio, And the Apostle Peter would say that we are a un royal pueblo priesthood, santo, a holy nation, una gente adquirida a people para acquired by God para que transmitan to el transmit evangelio de la presencia de the Dios. message of the gospel. Vosotros We, brothers, sois ese pueblo. are that people. Ya no necesitamos sacerdotes, We don't need priests porque
Los sacerdotes mundanos se fueron establecidos Because the priests from the beginning por were la established, incredulidad del pueblo. but in the unbelief of Pero the cuando people, vino nuestro but sacerdote, when our priest presentó came, su ofrenda delante presented del his Padre, offering before the ofreció Father, su vida he gave y his nos life, salvó y nos perdonó and he y forgave us siempre and está ahí saved us, al lado de Dios and he's now at the right para hand of the Father, escuchar nuestras in order to oraciones, listen to our para prayers, perdonar nuestros in order pecados to forgive our y para sins, librarnos de todo and to mal. deliver us from all wickedness. Lo hizo He did it en su sangre. in his blood. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en las mentes de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán por mi pueblo. For this is the covenant which I will make with the house of Israel. After those days, because the Lord, I will put my laws into their minds and write them on their hearts, and I will be their God, and they shall be my people. Eso es exactamente lo que Dios hizo con Israel. This is exactly what the Lord did with Israel. Por eso, en el día de Pentecostés, That's why in Pentecost, los israelitas estaban ahí the Israelites were para there recibir el poder del to Espíritu receive Santo. the power of the Holy Spirit. No había gentiles. There were no Gentiles. Los gentiles vinieron después. Gentiles came after. Porque el Señor les dijo Because the Lord told them que esa promesa era para vosotros, that promise was for para all, vuestros hijos, for our children, para vuestros ancianos, for the elders, hablándole al pueblo de speaking to Dios, the entire people of God, hablándole a los hebreos speaking to everyone. y para todo aquel And for all those que el Señor llamare. whom the Lord would call. Y nosotros fuimos llamados por And Dios we were called by the Lord para gozar de las to bendiciones enjoy of the blessings que Él había preparado that He had prepared para su pueblo. for His people. ¿Cuántos saben el canto? Somos el pueblo de Dios. How many know that Son that we are the people of Y God? somos el pueblo de Dios. We're the ¿Cuántos people of creen God. que somos la familia de Dios? How many believe we're the family of Somos God? la familia de Dios. That we are the family of God. Dios no tiene negocio con el inconverso. God has no business with the Dios no tiene unbeliever. negocio con el ateo. He has no place with Cuando the, with ellos the puedan atheist. reconocerlo como Dios, ellos pueden says recibir la That salvación. we require, when they recognize God, they can Cualquier receive gente puede salvation. recibir la salvación. Anyone can receive Pero salvation. Dios no va a forzar a nadie. But Lord will not obligate Como anyone también no forzará a nadie As he will not para que force reciba el poder anyone del Espíritu to receive Santo. the power of the Holy Spirit. Pero yo les recomiendo, hermanos, But I recommend to you, que si brothers, ustedes no han recibido esa that if you have experiencia, not received that en experience, el nombre de Jesús, in the name of Jesus, pídanle al Señor, ask the Lord, oren al Señor, pray to the Lord, preparen sus vidas, Prepare your lives. preparen sus corazones. prepare your hearts. Su casa va a ser Your diferente. house will be different. La dirección va a ser The diferente. direction will be different. Porque muchas veces traemos a nuestra Because casa many times idolatría. we have idolatry A within veces our les homes. permitimos a nuestros hijos Sometimes we allow cualquier cosa. our children to do whatever they want. ¿Por qué? Why? Porque no hay visión. Because there's no vision. Porque no hay esa dirección del Because Espíritu there's no Santo. direction of the Holy Spirit. Él es el que nos guía. He is the one that guides us. Uno de los requisitos rápidamente One of the requirements es que nosotros aceptemos a Jesús como nuestro Salvador is personal. that we have accepted Jesus Christ as our personal Savior. En otras palabras, que nosotros In other seamos words, salvos. That we be saved. ¿Ok? Amen. Seamos salvos. We have to be saved. Y mire lo que dice la palabra. Look at the Word of God says. Porque las palabras que me diste les he dado. Y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Miren, hermanos, Look, for the words which you gave me, I have given to them, and they received them and truly understood that I came forth from you, and they believe that you sent me. cuando ellos estuvieron en el monte Sinaí, When they were in Mount Sinai, Dios les quería hablar. God wanted to speak to them. Cuando el Señor Jesús juntó a sus discípulos, When Lord Jesus gathered his disciples, Él les habló. he spoke to them. ¿Qué les habló? What did he speak to them? Lo que Dios les quería hablar en el monte What Sinaí. God wanted to speak to them. Exactamente lo mismo. Exactly the same Porque thing. nosotros creemos que Because Jesús we believe that Jesus es la palabra de Dios is the Word of God, que descendió del cielo He descended y from da heaven. vida al mundo. and he, Él es he el gives pan life de to the world. vida. Él es la palabra hablada. He is the spoken Él es word. la Torá. Entonces And Él then les habla la palabra. he gives them the Word. Y ellos, en lugar de And they, espantarse, instead of being afraid, ellos, en lugar de buscar un sacerdote, instead of seeking a priest, ellos, dice, la recibieron they received it. y le siguieron And they followed him. y le obedecieron. And they obeyed him. Yo les he dado tu palabra. ¿Cuál palabra? I've given them your word. La del monte Sinaí. What word? The Word of God. Las instrucciones, la Torá, hermanos. Y el mundo, dice, los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo.
And the world has hated them because they're not of the world, just as I am not of the world. Entonces, la idea que se da de The decirle idea a una persona, That is here to tell a person, recibe a Jesús como tu Salvador. receive Jesus Christ as your Savior, Lo que se está diciendo What is being es said crea la palabra de is to Dios. believe the message. Porque una cosa es recibir a Because Jesús one thing is to receive y hacer Jesus su voluntad, and to do His will, y otra cosa and there's es something else que nosotros estemos conscientes for us to be conscious de nuestro amor por Jesús. of our love for Jesus. Jesús dijo, si me amáis, Lord said, if you love me, pues guardas mis you'll mandamientos. keep my commandments. Pero si no le amamos, But if you don't love Him, ¿qué es lo que pasa en nuestra vida? Then what happens in Hay our life? mucha There's desobediencia, disobedience. hay mucha apatía, There's hay mucha apathy. idolatría, There's idolatry. hay mucho desorden, There's a lot hay of mucha disorder. promiscuidad, there's a lot hay of mucho promiscuity, pecado, a lot of hermanos, sin dentro del pueblo de Dios. within the people of God. Veamos nuestra vida a la luz de la iglesia en Corinto. Let us see our lives in the light of the church of Hermanos, Corinth. ellos eran personas They were que habían people creído en Jesús, who had believed in Jesus, pero que no estaban muchas veces dispuestos but who were not a willing dejar su forma de vivir. to put behind their El apóstol lifestyles. tiene que lidiar con ellos, The tiene que Apostle Paul has enseñarles to deal with them, has to teach a them, sabiendas que esas iglesias iban a knowing that these reproducir churches would reproduce. y que es importante que nosotros It is entendamos important that we que sin understand santidad nadie verá a that without Dios. holiness, no one will see the Si hay Father. una vida de hipocresía, If there's a life of una vida hypocrisy, de a life murmuración, of murmuring, una vida de a mentira, life of lying, una vida de hablar mal, a life of speaking una vida de badly, pecado, a life of sin, una vida de malos a sentimientos. life of bad emotions. En otras palabras, In other words, una vida endemoniada. a life that's demonized. ¿Cómo puede recibir el Espíritu Santo? How can a demonized life receive the Spirit of God? Mire, hay una anécdota que dice There's a story that says que cuando Noé mandó el cuervo, that when Noah sent the crow, el cuervo se fue the raven, it flew off. y como no vio en dónde pararse, It saw no place to land. se regresó. It came back. ¿Ok? Dice que lo hizo varias veces. And this happened a few times. Y por último, mandó a una paloma. And finally, a dove was sent out. La paloma hizo lo mismo. And the dove did the same thing. No había lugar en donde poner sus There's pies. no place for it to land. Muchos esqueletos, muy sucio. It was a dirty place, No podía parar su pie ahí. and it couldn't land anywhere. Pero un día la paloma regresó But con one una day, hoja de olivo en su It pico. came back with an olive Ya branch in his estaba mouth lista la tierra. because the land was ready. Cuando tu tierra no está lista, When your el land is not ready, Espíritu Santo de Dios the Spirit of God no puede llegar a tu corazón. cannot come to your heart. Hermanos, pero quítense la idea, But remove the idea de que digan, no, pues a fe que yo no predico, to say, well, I don't preach. a fe que yo no soy Well, pastor, I'm not a pastor. a fe que yo solo voy a la iglesia. I just go to church. Pues si tú eres parte del pueblo de Dios, But if you're part of the people of dice, God, para vosotros es la promesa. the Word of God says the promise is for you. Y este día de Shavuot, And this is Shavuot, cuando Dios le habló al pueblo, when God spoke to the este people, día de Pentecostés, this day of cuando Pentecost, estaban juntos en when they armonía, were gathered together, cuando Dios united, derramó de su Espíritu Santo, Lord poured out Spirit, fue el principio de que it Dios was the iba a beginning, hablarnos. and that God would speak directamente to a nuestras us vidas. directly into our lives. ¿Por qué crees que les decimos, hagan su rema, What do we say? Read your lean la Bibles. palabra? Find your rhema. Read the Porque Word. Dios nos quiere hablar. Because God wants to speak to you. Debemos permitir que nos We dirija. should allow Him to lead us. Será una mejor dirección It would be a different cuando direction nosotros le permitimos al when we Espíritu allow the Spirit Santo of God que lo haga. to do it. Ya voy a terminar, ¿ok? And I'm going to finish soon. Pero Pedro les dijo, después de que sucedió el evento de Pentecostés, ¡wow! ¡Qué tremenda impresión! And after the first verses in Acts chapter 2, Entonces Pedro aprovecha y les da una, hermanos, pero bien fuerte, un and mensaje Peter brings duro. a tremendous and powerful message. A ver si se espantaban. Pero ¿saben qué sucedió? You know what happened? Se sintieron contristados. They felt convicted. Se sintieron They culpables. felt guilty. Sintieron que habían pecado delante They de felt there was a Dios. sin in their lives before God. Y honestamente dijeron, And they said honestly, lo que muchos de nosotros no nos atrevemos a what many of hacer us don't dare to say. es, ¿qué haremos, hermanos? What will we do, brothers? ¿Qué haremos para recibir el What will we Espíritu do to Santo? receive the Spirit of ¿Qué God? haremos para triunfar en nuestra What will we vida? do to be ¿Qué haremos victorious in para que our nuestra lives? familia se componga? What will we do ¿Qué for our haremos para que haya family un cambio en to be nuestra vida? reconciliated? ¿Qué haremos Be a para que change nos in our quite lives? lo malvado? So the wickedness would ¿Qué leave our haremos? lives. What will we do? Dice, arrepiéntanse
So repent. Arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el Espíritu Santo de Dios. Peter said to them, repent and each of you be baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. Entonces, hermano, este es el primer paso. So that's the first step. Después de escuchar el mensaje de Dios, After listening to the message of God, como dijo Jesús, yo les as di tu Jesus said, palabra. I give them your word. Ellos recibieron tu palabra. They received your word. La palabra que tú dices en el monte word that you Sinaí, gave. la misma yo se las di. It's the same I've given Ellos them. la recibieron. They received it, Están listos and they're ready para recibir to el receive poder del Espíritu the Santo. power of the Holy Spirit. Lo que el pueblo no quiso hacer en But the Sinaí, people that went in Sinai, estos son los que la van a hacer. these are the ones that would Y do it. cuando el Espíritu Santo cayó, And when the Spirit fell, el poder del Evangelio se fue the en power of todo the el gospel mundo. spread. Estos que recibieron al And Señor those Jesús who ahí, received Lord Jesus Christ in that esos que moment, recibieron del poder del Espíritu Santo, esos received the power of the 3,000 Spirit, those que 3,000 venían de todas partes del that mundo, were there from everywhere, se fueron con ese they poder left with that a power predicar el to Evangelio. preach the gospel De manera que para el siglo in III, such a way that by the la third mayoría century, del mundo que se the majority of conocía the known world casi estaba evangelizado. was almost completely evangelized. Entonces, hermanos, es algo que brothers, nosotros debemos de tener. This is what we should have in our El lives. pueblo de Dios necesita ese The people poder. of God needs that power. Lo necesitamos. We need it. Un hombre llamado Cornelio, And Cornelius, el primer gentil. the first Gentile, La iglesia gentil no se formó en Pentecostés, ¿ok? Ahí estaba el pueblo de Dios. the first church was formed in Pentecost, Ahí se había cumplido la promesa and the promise was que Dios fulfilled iba a derramar in de su these people, espíritu that en the su Spirit pueblo. would be poured out upon His people. Porque para vosotros es la promesa. Because for us, it's the promise. Déjenme leer la última parte. Read the last part. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. So then those who had received His word were baptized. That day there were added about 3,000 souls. El paso después de recibir a Jesús, So the step after de receiving recibir la Jesus, palabra, receiving the message of the es gospel, bautizarse. is to be baptized. Si el Espíritu Santo te llena con su If the presencia, Spirit fills you with His gloria a presence, Dios. and glory to God. Pero quiero que ustedes But I entiendan, want you to understand, hermanos, no se espanten cuando alguien recibe el brothers, Espíritu don't be afraid when Santo. someone receives the Spirit of God. Dice que ellos se espantaron cuando It says los shofaros They were afraid sonaban, when the shofar se oían sounded. fuertes. It was strong. Y It eso was es lo que loud. sucede. El Espíritu Santo se va a mover entre And nosotros just so happens, the Spirit will move amongst para que us. nuestra actitud sea una actitud de liberación, For our attitude be de that to hablar en otras deliverance and lenguas, speak in other de tongues, glorificar a Dios, of glorifying de exaltar God, el nombre del Señor. and exalt in the name of Jesus Christ. La hermana el miércoles dijo, bueno hermano, yo sister entiendo que on cada uno Wednesday. de ustedes tiene su estilo de ser. Each one of you has your way of believing, Y es verdad, and it's true. porque yo recuerdo a mi pastor, Because I remember my pastor, bueno, el pastor de mi papá, who was my father's pastor, un siervo, hermanos, a servant con un poder tan lleno del Espíritu with a Santo, tremendous power of the que Holy cuando él Spirit, hablaba, that when he spoke, Dios le permitía que las almas se salvaran. God allowed the souls to be saved. Y recuerdo su forma de And I predicar. remember his way of preaching. Había hombres dinámicos en aquel entonces, ¿ok? Very, very dynamic back Gente then. de fuego, de candela, Men de of faith, de of poder. fire, of power. Pero este pastor tenía algo muy peculiar. But this pastor was very Era peculiar. lleno del Espíritu Santo, He was full of the Holy Spirit, lleno de la palabra de Dios. full of the Word of God, Y siempre recuerdo sus palabras. and I always remember his words Sin mucha exclamación, with a lot of exclamation, sin mucho movimiento. with a lot of Agarraba su eloquence. He'd Biblia grab the Bible, y la abría he'd open it, y decía, bendito sea el nombre del and Señor. he'd say, "Blessed be the name of the Lord." Lo recuerdo. And I remember that. Solo se decía y las lágrimas I just remember his tears querían descubrir. that were Y su there. mensaje, un And his mensaje message sencillo, Was simple, cortito, no tan largo como este, short, not like this one, pero hacía un efecto increíble en el but it had a corazón, tremendous effect upon the lives of the people porque era un hombre lleno del Espíritu because he was a Santo. man full of faith, full of the Holy Spirit. Cuando comenzó a hablar, dice, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio. Este es el testimonio de Pedro, dándole a los judíos que eran tan discriminadores con los gentiles. And as I began to speak, the Holy Spirit fell upon them just as he did upon us at the beginning. This is Peter's message. Cuando llegó Pedro a decirle, ¿qué estás haciendo? When Peter, Comiendo con los gentiles. when Paul came and asked him, "What are you ¿Qué doing te eating with the crees? Gentiles? Eso no What está do you bien think you're delante doing? de Dios. That's not right before God." El Señor me habló, The Lord spoke to me, estando yo en Job, being in Joppa, y me dijo que
unos iban a venir por mí, It says some would come to me me dijo que no dudara de ir con ellos. and that I should go with them. Cuando yo fui, And when I went, me encontré con estos I gentiles found these Gentiles. y cuando comencé a hablar de la palabra, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como cuando cayó sobre nosotros. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo que pudiese estorbar a Dios? And I remember the word of the Lord, how he used to say, John baptized with water, but you will be baptized with the Holy Spirit. Therefore, if God gave them, the house of Cornelius, the same gift as he also gave to us after believing in the Lord Jesus Christ, who was I that I could stand in God's way? Y ahí se rompió And there, the la pared de division separación. was broken. Los que querían ser salvos Those who wanted to be tenían saved que hacerse prosélitos had become del proselytizers judaísmo to Judaism para el fin de adquirir la salvación. with the end of acquiring salvation. Pero eso no tenía sentido. But that didn't make sense. Cuando Cornelio se salvó, When Cornelius se was dieron saved, cuenta que Dios no necesitaba que se they hicieran realized judíos. that they didn't need to become Él, Jews. al que llama, capacita. That he whom God Él, al que calls, llama, he salva. equips. Whom Él, he al que llama, calls, llena de su he presencia, saves. And llena he de su fills Espíritu with his Santo. Holy Spirit. Ese es el detalle. That is the detail. Cuando Pablo llegaba a las sinagogas, When Paul would come to the encontraba a synagogues todos estos gentiles and he found all these hasta Gentiles atrás de las all the way sinagogas, at the back, rezagados como nada, ignored, pero unos gentiles llenos del but Espíritu they were Santo de full of the Holy Dios, Spirit of God. unos gentiles salvos por la gracia People del have been saved by Señor, the grace of the Lord, llenos de Dios. saved by God. Cuando Pablo vio la diferencia When entre los Paul que saw the se difference sentaban hasta el between those who frente, sat in the front que los que se sentaban hasta el and frente those who sat eran in the judíos. back, and the ones in the front were the Los que Jews. se sentaban en la parte de atrás Those who sat in the back, eran prosélitos, they were proselytizers. pero los que estaban afuera But those who were outside, eran gentiles. they were Gentiles. Pablo, Paul, el predicador de los gentiles, the preacher to the se dio Gentiles, cuenta realized y rapidito and very quickly les firmó pasaportes a todos. Ese en un sentido figurado, hermanos. he made it known that they Ustedes que were also están allá accepted afuera, by the Lord. ahora son ciudadanos de That Israel. those who were outside were now citizens of the Ustedes kingdom que están allá of heaven. afuera, ahora son pueblo de Dios. That they were also the people of Comprados con God, la sangre de Dios, bought and con washed el with the blood of mismo Jesus sello de Christ, Dios, with the porque same también seal para of vosotros God, es la because promesa. the promise is for you as Y well. ahí es donde Dios junta a su And this is pueblo where God gathers his people y lo junta para su gloria. and y su gathers them nombre. for his honor and for his glory. Entonces, hermanos, So, brothers, hasta aquí el mensaje, so this is the message. porque quiero que oremos. 'Cause I want us to pray. Creo que usted ha entendido algo. I believe you understood something. Y realmente me da mucha pena, And it saddens me, mucha pena, que mucha gente que tiene años en las cosas de Dios that many people have been nunca hayan in God's podido ways for years, experimentar have never been able to el hablar en experience otras lenguas. speaking in other tongues. ¿Cuál es el estorbo? What's stopping ¿Cuál you? es tu situación? What is your situation? ¿Cuáles tus ídolos que no quieres dejar? What are the idols you don't want to leave behind? Para nosotros las For us. magazines eran un ídolo. Para nosotros los guantes de box era un For us, ídolo. our boxing Nos gloves, our deshicimos de magazines ellos were idols. y Dios hizo un And we milagro. got rid of en them. nosotros. God did a miracle in our ¿Qué lives. ídolos hay en tu corazón? What idols are in your Hay heart? gente tan idólatra, hermanos, There are people who a la idolatrous televisión to television. que da miedo. ¿eh? That it's scary. Ese ídolo, hermanos, es That idol, cautivador. it captivates you. ¿Por qué cree que hay tanto deporte? Why so many Porque son sports? iglesias de Satanás Those are churches of que llama Satan la atención a la gente that catches people's y attention. honestamente And honestly, tienen más seguidores they have more followers que la iglesia. than the church. Porque si hay un partido de fútbol, Because if there's a football el game estadio está lleno or a soccer game, de gente it's llena distracting from de people espíritus inmundos que gritan, full que of cantan, spirits que that alaban a su sing and they Dios y shout que and they- saltan y que están they support their team. entregados a ellos y que and además it's like, pagaron it's like por it's ir. an idol to them. Iglesias peligrosas. Churches, dangerous churches, Y muchos de esos están And dentro many de of la these iglesia.
our prayers in the church. ¿Cuándo se va a manifestar el Espíritu Santo? When is the power of God going to manifest? ¿Cuándo se va a mover Dios en sus When is vidas? God going to move in their Si su lives? corazón no está en Cristo, If their heart is not in su corazón Christ, está en su equipo. their heart is upon their team. Hace unos días me compré una camisa media chistosa Some days ago, I bought a y funny la looking shirt, compré solo porque estaba $6. and I bought it because it was cheap, Está $5 or bien, $6. bastante. Yo me llevo una. Y me la puse. And I put it on. Y estaba en Coffee Bean. And I was a coffee bean. Cuando se me acercó uno, dice, hey, tú le vas a Seattle. He said, you cheer for Seattle? ¿Y eso qué es? Le dije, I'm like, what's that? oh, esa camisa es de Seattle, de esos buenos que para el fútbol. That shirt is the Seattle Seahawks shirt. Me dio risa. Esta la And I compré que laughed. estaba barata. Decía, I ni said, sé quién es Seattle, ni sé No, quién I bought it son because buenos. it's cheap. Ah, not no, 'cause ni it was me Seattle. interesa. It doesn't interest me, Hermanos, ya no me la brothers. puse. And I didn't put it on Me again. sentí mal. Yo dije, ay, yo estoy apoyando a Seattle. I felt bad. I said, man, I'm supporting Seattle. Cuando tu corazón When your está heart- en otras cosas, It's done other things. no tienes nada que hacer delante de Dios. You have nothing to do before God. Si tú no le entregas tu corazón, If you don't give Him your heart, nunca podrás gozar de la you'll never be able experiencia to enjoy the del experience Espíritu Santo. of the Holy Spirit. Nunca podrás gozar de esa You're never able to experiencia. enjoy that experience. Esa experiencia se hizo tan increíble It became so incredible. que quizá ustedes nunca oyeron esto. I mean, you haven't heard Pero en this. las iglesias pentecostales But the existían Pentecostal los churches, santos rodadores. They were the El Espíritu Santo intercessors. llegaba sobre la The Spirit will congregación come upon the y congregation. había, hermanos, un tremendo desorden. And Unos there's tremendous cantaban, otros gritaban, disorder, otros some lloraban, shouting, some screaming, some otros... crying. Recuerdo esto porque I remember that. en la iglesia donde yo iba en Because in Pentecostés the church where I went, it was Pentecostal. temblaba ese lugar. And that place shook. Y nosotros gritábamos, And we would aplaudíamos, shout, we would saltábamos. clap, we would jump. Y eso, claro, espanta a la gente. And that scares people. Lo que sucedió en Shavuot, What happened in Shavuot? no te tienes que espantar. You don't have to be afraid Porque un hermano ora y alaba en because their otras brother lenguas al prays and Señor. worships and No tienes que screams. espantar. You don't have to be afraid of that. Lo que tienes que hacer, What you have to do habla al Señor. is to speak to the Dile, Lord. Señor, hazme sentir ese Lord, fuego de Dios. make me feel that fire. Hazme sentir esa presencia Make tuya me en feel mi their vida. presence in Yo your quiero life, ser así. in my life. I want to have that again. Dijo el borrachito, ándale, échate un briquito, ¿qué te cuesta? And the drunk guy that said, just, let me jump. Cuando Dios vea tu sinceridad, When Lord sees your Eso va a sincerity, pasar. that's what will happen. pónganse de pie, hermano. Ya me pasé otros 5 minutos. Please stand, brothers. Quería orarlos, pero pasen a orar al Señor. As you come, En el let's pray to nombre the del Lord Señor. in the name Vamos a of Jesus examinar Christ. nuestra vida en el Let us altar. examine our lives on Vamos the a hacer altar. una oración al Señor con us fervor. praise the Lord Vamos with a decir fervor. al Señor, Señor, aquí estamos Lord, en tu presencia. Here we are in your presence. Aquí estamos en tu altar, Señor. Here in your Llénanos altar, de Lord. tu presencia. Oh, qué altares tan preciosos en What aquel beautiful tiempo. altars in those times, Lord. Se llenaba el lugar, hermanos. Y la gente que venía por primera vez And the people la that would come ponían for hasta the first enfrente. Y eso would no come se to the acababa. front and they wouldn't Tenía finish. una hora y la gente ya se quería ir. And the people- Y an hour, recuerdo que people los wanted to hermanos se leave. les echaban encima. And Entrégate al No, Señor. no, give yourself to Dale the tu Lord. vida al Señor. Give your Él life te to va a the Lord. llenar de su He Espíritu will fill you Santo. with His A presence. tanta insistencia. Y después de 2 horas, aquellas And gentes after 2 recibían a hours, Jesús. Those people received A lo Jesus mejor por Christ. compromiso, a lo mejor porque ya los dejaran ir. The commitment. Pero ese milagro sucedía. But that miracle took place Porque había disposición en el corazón. because there was a willingness in the heart. ¿Qué es lo que estorba tu corazón? What is disturbing your heart today? ¿Qué es lo que te impide alabar al Señor? What impedes you from worshiping the Lord? Reconozco que habrá personas como el recognize pastor de mi papá, There are people like my father's muy pastor, solemnes, very muy solemn, sinceros, very pero serious. eso no impedirá But that will not que stop la presencia de Dios that en tu God's corazón. presence. Eso no impedirá que el poder de Dios That will sea not en tu stop the vida, power eso of no God in your impedirá. That will not stop, Y tendremos and we will have mejor dirección. a better direction. Que Shavuot The Shavuot sea una experiencia be fabulosa. a fabulous Que el día de experience. Pentecostés sea lo que esté en Pentecost. nuestro corazón. A veces nos Our llamamos hearts be Pentecostés y no llegamos ni a católicos siquiera. That's the Pentecost, we need to be Y Catholic. eso es realmente triste. And that's truly sad. Vamos a orar, hermano. Let us pray. Y vamos a pedir al Señor Let us ask the que Lord nos llene de su Espíritu to fill Santo. us with His Holy Spirit. Ven, Come, ven, come. Espíritu Divino. El Señor les bendiga, mis queridos amigos y hermanos, una vez más. Estamos muy contentos de poder tener nuestra fiesta de Pentecostés. Como yo les platicaba durante el mensaje, yo fui a un instituto bíblico y nunca supe qué significaba Shavuot, pero sí conocía bien lo que era Pentecostés. Bueno, eso es algo muy importante. Pero el principio de Shavuot, el principio de Pentecostés sucedió en Shavuot, en el monte
del Sinaí, en donde Dios les habló. Ese es el mejor acontecimiento para cada persona, tener el privilegio de que Dios les hable. Algunos dirán, ¿cómo es eso que Dios les hable? Que bajo un ángel y te dijo, no, ya no necesitamos eso. Dios nos dejó su palabra. Por eso Jesús le dijo en su oración al Padre, Padre, yo les he dado tu palabra, y ellos la recibieron. La palabra que tú me diste, esas les di yo. ¿Cuáles eran las palabras que Él les dio? Las que en el monte de Sinaí despreciaron el pueblo de Israel, cuando no quisieron oír a Dios. Ahora esos 120 estaban dispuestos, ya habían recibido la palabra, ya habían recibido a Jesús en su corazón, como se dice, ya lo tenían en su mente, en su corazón. Ahora esa promesa del Espíritu Santo iba a ser derramada sobre ellos con la experiencia marcada de poder de lo alto y de que ellos hablaran en nuestras lenguas. Ese principio no ha cambiado. Gracias a Dios, todavía el Señor se manifiesta con poder, con milagros y señales a través del poder de su Espíritu Santo en la vida de sus hijos. Por eso es que hacemos énfasis en que cada creyente debe de ser un creyente lleno de la presencia y del poder del Espíritu Santo, porque Dios nos llamó para predicar su palabra y nos hizo sacerdotes, gente santa, pueblo adquirido, para que nosotros proclamemos el evangelio de salvación, el evangelio de liberación, el evangelio de paz que llega al corazón de los creyentes. Así fue como sucedió en Pentecostés. Shavuot despreciaron la palabra de Dios. En Shavuot el pueblo se puso un sacerdote llamado Moisés. En Shavuot ellos despreciaron a Dios, pero en Pentecostés había un pueblo dispuesto. Y ese pueblo dispuesto es el que esperamos que en estos días abra su corazón y su vida y pueda recibir el poder del Espíritu Santo de Dios. Él no ha cambiado. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Sus promesas no han variado. Sus principios no son distintos. Solo que tenemos que seguir su palabra bendita. Si nosotros tenemos ese privilegio de seguirle, nosotros vamos a gozar de esa presencia. Esperamos que cada uno de ustedes pueda gozar. Lamento que las personas que no conocen de Cristo no puedan entender esto. Pero si tú por alguna razón conoces del Señor, es bueno que experimentes el Pentecostés en tu vida, que experimentes la liberación, que experimentes esa fuerza, ese poder, para testificar y para hablar de Dios. Es bueno que tú lo experimentes. Podrás compartirlo con otros y serás de grande bendición. Para los que no lo conocen, nos gustaría que recibieras a Jesús como tu Salvador personal. Cuando nos referimos a recibir a Jesús como tu Salvador personal, nos referimos a que tú recibas la palabra, creas a la palabra, que la palabra te cambie, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y esa palabra puede hacer efecto en tu vida, puede transformarte, puede cambiarte, y el Espíritu Santo de Dios puede llenarte, y será una grande bendición para tu vida. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, nos despedimos. Felicidades, feliz día de Pentecostés, feliz Shavuot a todos mis hermanos que conocen y gozan de la experiencia del poder del Espíritu Santo. Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos la próxima semana.